Bienvenido a la comunidad de Cristo Vive. Mi casa, tu casa. Somos una congregación de hermanos redimidos por el glorioso sacrificio de Jesús, salvados por su gracia y perdonados de todos nuestros pecados. Regalo que nos lleva cada día a vivir en santidad, amor y compasión. Confiamos en las promesas de Dios, en el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo y la compañía constante del Espíritu Santo. Nos alegra saber que Dios te ha traído hasta este lugar para que crezcas y seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios desea que ames a tu iglesia, sirvas a tu iglesia y seas la iglesia. La comunidad de Cristo Vive es tu casa. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Vamos con esas palmas arriba. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Vamos con esas palmas aquí. Aleluya. 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado y vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado y vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
La comunidad Cristo Vive te da la bienvenida. Has venido a escuchar palabra de Dios. Saca tu Biblia y tu libreta de apuntes y juntos escuchemos el consejo de Dios. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Muy buenos días a toda la amada iglesia del Señor que está en casa. Esperamos que en esta mañana cada uno de ustedes estén gozando del favor de Dios. Gracias a Dios porque hoy nos ha dado la oportunidad de reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para gozarnos en su presencia. De pronto no podíamos decir en esta mañana, como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque por la circunstancia nos quedamos en casa. Pero hoy hemos dicho que la iglesia Cristo Vive está en casa y en cada uno de sus hogares allí está el Señor. Y en esta mañana esperamos que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Entonces vamos a estar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a estar leyendo el versículo 5. Vamos a estar allí leyendo el versículo 5 y ahí nos vamos a ubicar en lo que es la palabra del Señor. ¿Qué nos va a decir el Señor en esta mañana a través de su palabra? Y dice el versículo 5 de Juan, capítulo 5, así. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Voy a repetir este versículo que en estos días me ha estado llamando la atención. Dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La realidad de la vida. Nosotros a veces tienen que ocurrir las circunstancias para ubicarnos en la realidad de la vida. La realidad de la vida es que hay muchas personas que tienen dinero, pero no tienen salud. Esa es una realidad de la vida. La otra realidad de la vida es que hay personas que tienen salud, pero no tienen dinero. Y la triste realidad de la vida también es que muchas personas no tienen dinero ni tienen salud. Era el caso del paralítico de Betesda. Vamos a hablar hoy de ese hombre que su milagro nos desafía. Si nosotros hacemos un análisis del paralítico de Betesda, que allí no nos revela su nombre, nosotros podríamos quedar maravillados, esa es la palabra, de ese milagro que sucedió a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. La Biblia no nos revela si esos 38 años estaba allí tirado en esa cama allí en Betesda. No vamos a decir que esos 38 años lo tenía, pero tenía una gran cantidad de años de estar allí, porque Jesús comprendió. Dice el versículo 6, dice que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya muchos años así. Entonces,
Jesús comprendió que este hombre tenía muchos años de estar allí en uno de los pórticos de Betesda. La Biblia dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Qué maravilloso que Jesús iba a toda la fiesta como un buen judío, iba a toda la fiesta sin ninguna clase de prejuicio. La Biblia revela que en el contexto que él había estado anteriormente en la fiesta de la Pascua. Dice el capítulo 2 de Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Se dice que esta fiesta en la cual Jesús llegó a Jerusalén es la fiesta de Pentecostés. Y llegó Jesús con todos sus discípulos. Y dice el versículo 2 que hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Tenía 5 entradas. Y en esas 5 entradas habían, dice la Biblia, que habían enfermos, habían ciegos, cojos y paralíticos. Allí había esa cantidad, considero que había una cantidad numerosa de esas personas. Había mucha gente allí, enfermos. Habían ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El movimiento del agua, no sé si sería superstición, porque dice la Biblia allí, el escritor Juan, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo considero que las personas, la gente, la sociedad tienen muchas supersticiones, y sobre todo las personas que están enfermas se agarran a ciertas cosas que de pronto no dependen de la soberanía de Dios. Así que dice el escritor de Juan en este caso, que de tiempo en tiempo descendía un ángel, movía las aguas, y cuando esas aguas se movían, el primero que bajaba allí salía sano. Qué importante analizar esto, qué fenómeno se daba allí. Entonces, el hombre tenía 38 años, tenía un tiempo prudencial de estar allí esperando que alguien, cuando las aguas se movían, que alguien lo pudiera introducir allí en el pozo. Pero dice la Biblia que este hombre no tenía quien lo bajara allí. Este hombre estaba solo. Este hombre, prácticamente sus esperanzas se estaban perdiendo. Yo considero 38 años. La vida promedio de uno, dice la Biblia, son 70 años. Este hombre ya tenía
casi la mitad de la vida allí. Pasa allí esperando una oportunidad. Yo creo que este hombre paralítico de Betesda representa a veces la esperanza de las personas que tienen un proyecto, que tienen un anhelo, pero que lo ven tardío. Este hombre estaba allí prácticamente dependiendo de qué. ¿De qué dependía este hombre? Dice Proverbio, capítulo 13, versículo 18, que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando uno está esperando, cuando uno tiene un tormento, tiene un anhelo, tiene una situación en su corazón, pero cuando eso se cumple, hay un árbol de vida, hay alegría, hay todo. Así que este hombre estaba a punto de cumplirse de su anhelo. Alguien que pasaba por allí, alguien que tenía el firme propósito de cambiar la vida del hombre. Jesús. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Parece una pregunta como inoficiosa. Parece una pregunta sin propósito. ¿Quién que esté enfermo y se le pregunte algo quién va a decir que no? Pero a veces uno quiere ciertas cosas, pero no hace el propósito. Por eso Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? Porque es que a veces uno quiere, yo he visto a muchas personas que anhelan tener una situación de salud distinta. Entonces, por circunstancias han engordado y le dicen: ¿tú quieres estar delgado? Sí. ¿Pero qué hacen? Nunca los ve usted haciendo ejercicio. Hay personas que quieren que su situación económica cambie, pero nunca se les ve trabajando. Hay personas que están anhelando un empleo, pero nunca se les ve metiendo una hoja de vida. Por eso Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? Porque este hombre allí de pronto quería ser sano, pero no veía la oportunidad. Y miren lo que dice. Él responde con humildad: Señor, el versículo 7, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y ahí es donde está el problema. Había de pronto allí pelea, había agarrones cuando el agua se agitaba. Y él, paralítico, que no tenía quien lo cargara, estaba en desventaja. Pero se había encontrado con el que podía sanarle. Jesús no se puso a cuestionarle, a decirle: oye, ¿tú por qué tienes superstición? ¿Por qué tienes aquí tantos años perdiendo aquí tu tiempo en superstición? Jesús no se puso a darle cátedra. Jesús no se puso a cuestionarlo, porque Jesús no vino a cuestionarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense qué lección tan grande para nosotros, que Jesús allí no empezó a decirle que era idolatría, que esto era superstición, que era esto otro. No, Jesús entró a ver su necesidad. Yo creo que habían muchos paralíticos más, pero se le acercó a aquel para tener y mostrar su misericordia, para mostrar su gracia. De hecho, Betesda quiere decir
casa de gracia, casa de misericordia. Allí los enfermos que estaban allí, los ciegos, los cojos y los paralíticos, estaban en un lugar donde se movía la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora máxime cuando Jesús estaba allí. Pero me llama la atención que este hombre en una forma muy humilde, miren lo que Jesús le dice y él lo hace. El versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Pero el problema que ese día era día de reposo. Fíjese que aquel hombre creyó. Y creyó en alguien que ni conocía. Es allí donde está el desafío de fe, donde usted pueda creer. Él tenía durante todo ese lapso de tiempo su esperanza en las aguas que se movieran. Pero en ese momento cuando se encontró con el Dios de la gracia, con Jesús, este hombre tuvo fe. Y dejó su fe que se estaba perdiendo en una superstición y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y lo más importante de todo esto, el versículo 13 dice que él no sabía quién fue el que le sanó. Esa es una fe original. Cuando tú y yo sabemos que en Dios hay promesas y caminamos en esa fe. Hebreo dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es allí donde entonces surge el cuestionamiento de Jesús. ¿Por qué hace eso? Los religiosos inmediatamente le dijeron que era día de reposo, que no podía cargar su lecho. Este hombre que durante 38 años cargó ese lecho, no lo cargó, sino que el lecho lo cargó a él. Y ahora él estaba cargando el lecho. Y cuando lo ven, ¿y por qué? Nosotros no te vimos que descendiste. Si hubiera sido que hubiera descendido al pozo y hubiera sido Dios de reposo, no lo hubieran. Pero como no lo vieron descender, ¿quién te sanó? Y dijo, no, alguien me dijo que tomara mi lecho. Y hoy es día de reposo. Hoy es día de reposo. Es día de estar tranquilo. ¿Por qué recibiste eso? Y dice la palabra de Dios que este hombre no sabía, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después dice el versículo 14, Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjense que este hombre en gratitud fue al templo donde se adoraba al Señor. Este hombre no fue como aquellos 10 leprosos que fueron indiferentes. Este hombre buscó de Dios. Digo, Dios me sanó. No fue tanto el ángel del pozo el que me sanó.
fue Dios y fue al templo. Allí se encontró con Jesús y mira lo que le dice Jesús. Jesús le dice: no peques, para que las cosas no se empeoren. Eso es lo que siempre aconseja Jesús. Así le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, cuando ya se confrontó, que ya le solucionó el problema, le dijo: vete y no peques más. Vive en santidad. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesús en gratitud, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad para Él. Y eso es lo que el Señor quiere. Este hombre fue aconsejado por Jesús: vete y no peques más. No sé si la enfermedad de él era por el pecado, porque hay enfermedades por el pecado, porque el pecado te puede paralizar. De hecho, cuando uno no tiene una relación con Dios, está paralítico espiritualmente. Aunque camine físicamente, pero espiritualmente anda paralítico. Anda muerto en delitos y pecado. Así que aquel hombre fue donde de los judíos. Yo no sé si sería con el propósito de acusarlo, de decirle, de dar la identidad. Él fue. El hombre, dice el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Miren, cuando uno sigue una religión, es más importante las tradiciones, es más importante las cosas que las personas. Estos hombres perseguían a Jesús, los judíos, porque habían hecho un milagro el día sábado. Y sigue diciendo la Biblia: Jesús les respondió a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios nos ha dicho a nosotros que reposemos. Pero el mayor reposo es cuando tú y yo le conocemos, entregamos nuestra vida y descansamos en Él. Y yo les voy a decir que Dios no tiene tiempo estipulado. Dios nos atiende en todo momento, porque Él es el Señor del día de reposo. El pueblo de Israel, ¿por qué estuvo divagando 40 años y nunca entró en su reposo? Nunca entró en su reposo porque ellos andaban con un anhelo de hacer lo que ellos creían que debían de hacer. Entonces el mejor reposo es entregar nuestra vida a Él en cualquier momento, porque Él nos recibe, Él no nos echa fuera. Para Él el tiempo, eso somos nosotros que hemos dividido el tiempo. Mismo tal día es martes, miércoles, jueves, todo esto, y el sábado y tal día, y decimos el domingo es el día. Encontré un hermano diciendo que el día de reposo nosotros es el domingo. No, el domingo es el día del Señor para adorarlo, para glorificarlo. Él es nuestro reposo. Y los judíos no entendían eso. Y entonces no solamente quebrantaba el día de reposo, sino, dice la Biblia, que decía que era el Hijo de Dios. Dice el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis amados hermanos y amigos, es Jesús el que quiere que tú llegues y eches sobre Él tus cargas, que tomes tu vida a Él para servirle. Él dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados,
que yo los haré descansar. Sé que la vida tiene muchas realidades, pero la realidad es que necesitamos un encuentro con Dios. Que el hombre allí en la vera o al lado de los demás enfermos tuvo el privilegio, porque habían más, pero Jesús se acercó allí y fue beneficiado. No es porque Él tenga sesión de personas, sino porque Él conoce el corazón y Él conoce cómo andas tú. Él conoce en qué andas, qué haces y qué dejas de hacer. Por eso en esta mañana te invito a que tú, al igual que el paralítico de Betesda, puedas tener un acto de humildad y decir: Señor, no tengo quien me ayude. Y cuando tú dices que no tienes quien te ayude, cuando tú te declaras delante de Él necesitado, Él te recibe. Y tú puedes en esta mañana tener un encuentro con Él. Y no solamente aceptarlo como tu Señor, sino como tu Salvador. ¿Sí? No solamente buscando el bienestar físico, sino también tu bienestar. Tu bienestar espiritual. Por eso hoy quiero orar por ti que estás en casa. Y yo sé que muchos de los que me están hoy viendo a través de las redes sociales pueden estar necesitados. Pueden estar allí en una forma muy triste. Puedes sentirte en estos momentos como si estuvieras ciego, como si estuvieras cojo o como si estuvieras paralítico. Pero hay alguien que quiere pasar por allí, por donde tú estás, y darte de tu gracia, darte de tu misericordia. Padre, oro en estos momentos por todos aquellos que a esta hora de la mañana puedan estar necesitando de un encuentro personal contigo. Te estoy pidiendo, Padre, en esta mañana que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque de una u otra forma nos sentimos necesitados. Y yo sé que con esta circunstancia del COVID, con esta circunstancia difícil, a esta hora hay muchos que se puedan estar sintiendo triste, amargado, desilusionado, diciendo que tienen pérdida, que no se encuentran, Señor, apto, y muchos puedan estar tomando la decisión equivocada. Yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú puedas visitar los hogares, Señor, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, poder tener, Señor, un encuentro con ellos y darle de tu misericordia. Muchas gracias porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por nuestra amada Colombia y gracias, Señor, porque yo sé que tú estás cuidando a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que te tenemos, enseñando al pueblo, enseñando a los amigos, enseñando a la sociedad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga en esta mañana y esperamos que quedes allí en casa para que puedas participar con nosotros de la cena del Señor.
Muy bien, hermanos, continuamos en la presencia del Señor. Ahora pues nos vamos a hacer partícipe de la cena del Señor como miembros bautizados y en comunión con el Señor. La cena es el acto que hace que nosotros mostremos que estamos en comunión con Dios y mostrar que estamos en comunión los unos con los otros. Por esto en esta mañana a todos los que están siguiéndonos y que los miembros bautizados en comunión con el Señor, esperamos que estén allí en su casa ya con todo preparado para hacernos partícipe de la cena del Señor. Y vamos a tomar los elementos que es el pan y el vino y vamos a estar orando por ellos para que podamos compartir con esa santidad y ese compromiso que tiene que salir de parte de nosotros para podernos unirnos para hacer que este acto agrade el corazón del Señor. Padre, gracias por el pan y el vino que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor, que derramaste y que entregaste allí en la cruz del Calvario. Cuando vamos a hacernos partícipe como tus siervos, como tus hijos, permite que esta cena pueda, Señor, impartir en nosotros salud, comunión, que pueda impartir, Señor, esa alegría de saber que estamos en comunión y que estamos agradecidos por el favor tuyo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, hermano, entonces participemos del pan. Y participemos de la copa, participemos del vino. Señor, nuevamente yo te doy gracias por esta oportunidad gloriosa de realizar la cena tuya, Señor, con todos mis hermanos allí en casa. Que esta, Señor, participación haya sido y haya encontrado, Señor, frutos que redunden para tu honra y para tu gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos y gracias porque lo podemos hacer bajo tu dirección y bajo tu guía. Bendice a la iglesia que está en casa y ayúdanos cada día a hacerlo, siempre sabiendo que hay una iglesia, Señor, que adora y glorifica el nombre de ese Dios glorioso. Muchas gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, muchas gracias por haberse comprometido en participar en la cena del Señor. Que pasen un resto de semana, que pasen una semana en la presencia del Señor y que muy pronto nos podamos ver en el templo para poder glorificar, alabar juntos el nombre del Señor. Sigamos allí siempre pendientes de todo lo que hacemos por las redes sociales para mantener siempre nuestra coinonía, siempre nuestra comunión. Dios les bendiga y que el Dios de toda gracia esté con ustedes. Día para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor.